este es el segundo video de nuestro canal Tecnomanía. Es sobre cómo acelerar tu PC parte 2. Hoy estoy acompañado con mi amigo Luis Mendoza. Soy NB Gamer, espero que te guste mi video. Bueno amigos, si no has visto la parte 1, solamente dale clic a la imagen que está apareciendo y ahí te irás en el enlace. Solamente espera 5 segundos y le das saltar publicidad, o si no te vas en la descripción o esperas que termines el video. Bueno amigos, necesitas ver el primer video, ya que vas a descargar e instalar ¿cómo que se llama esto? El Windows 7 Lite, ¿verdad? Que lo necesita para que tu PC sea más rápido. En la descripción también te dejo el video, no es mío amigos, es para que lo sepan. Bueno amigos, dicho esto, comencemos. Bueno amigos, lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción y abajo donde dice comando, ahí te vienen algunos comandos. Solamente te vas al inicio. Yo en mi caso esto lo personalicé yo. En muy adelante te lo voy a enseñar a personalizarlo. Solamente le damos clic y escribimos ejecutar. Aquí le damos enter, abrimos el primer comando, que es tempo, y le damos enter. Aquí ustedes les saldrán, si es la primera vez que se meten en esta carpeta, ustedes solamente les aparecerá un mensaje. Ustedes le dan a aceptar y eliminan todas las carpetas que tengan. Si te sale un mensaje le dan un omitir y listo. Bueno amigos, nos vamos por 100%. Te lo dejo en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es copiar y pegar. Seleccionamos todo, le damos clic derecho, eliminar, le damos sí. Tenemos que cargue esto para que se elimine toda la carpeta. No se te olvide suscribirte para... Bueno, eso te lo dice Luis Mendoza. Este es el mensaje que te estoy diciendo. Solamente le tienes que omitir cuantas veces sea. En el otro también te aparecerá, y cuántas veces te parece y aquí eliminan todo lo que eliminaron. Se van a poner y le dan a pelear, vaciar tu pelea reciclaje. Perdón, me puse nervioso. Bueno amigos, Luis Mendoza te necesita dar una información urgente. Bueno amigos, la información es breve. Solamente lo que tienes que suscribirte a mi canal para que a nuestro canal, es el especial 10. Este programa lo hice yo especialmente para ti. Como eras Tecnomanía, suscríbete a mi canal para que yo saque este programa a YouTube. Bueno amigos, tienen lo que tienen a este programa personalizado. Como era, tiene una música y no te lo muestro porque si no, no sería una sorpresa. Bueno amigos, sigamos con nuestro configuración. Bueno amigos, perdónenme por no presentarme. Soy Luis Mendoza y espero que te guste mi explicación. Yo sé que sigamos con los comandos. Nos vamos a inicio y escribimos episodio y le damos enter. Esto tardará un momento porque estoy grabando y eso tarda los FPS. Okay. Bueno amigos, aquí nos vamos a registro de Windows. Nos vamos a donde dice aplicación, le damos clic derecho, vaciar registro. Esperen que cargue esto. Bueno amigos, aquí lo que tenemos que darle es borrar. Y el mismo proceso con estas 4 opciones. Bueno amigos, ya terminé, cerramos esta ventana y ya estamos listos. Bueno amigos, para la otra configuración nos vamos a iniciar de nuevo y nos vamos a donde dice nos vamos a esta pantalla, le damos clic
y nos vamos a cambiar configuración del centro de cuenta de usuario. Le damos clic y algunas computadoras lo traen aquí, algunos en fin lo dejaremos en lo último y le damos a aceptar. Aquí te aparecerá un mensaje, le damos a aceptar y le damos a aceptar y aquí se reinstala. Nos vamos a iniciar y nos vamos a equipo, clic derecho, propiedades. Nos vamos donde marca el cuadro rojo que dice configuración al sistema. Aquí le damos a configuración y tengan atención, si no le pudiste pasar el Windows 7 Lite, lo que tiene que hacer es le dan a ajustar para obtener el mejor rendimiento. En la tercera opción le dan aquí, solo si no pudiste descargar e instalar el Windows 7 Lite. Si lo pudiste descargar, dejarlo en dejar que Windows elija la configuración más ahí está la primera opción, como verás. Bueno, como yo tengo Windows 7 Lite, lo dejaré aquí. No vamos a opciones avanzadas, le damos cambiar. No vamos a esto estar así. Esto estará más o menos así. Ustedes solamente desenmarcan esta palomita y marcan esta palomita, estará en blanco. Ustedes solamente se van donde dice recomendado, donde dice 3055 MB y copian a 3055 en la primera barra. En la segunda barra tienen que sumar 3000. Esto tiene que sumar 3055 MB más 3000, total 9.100.110, pero a ti te dará diferente, ya que no es la misma computadora la tuya y la mía son diferentes. Nos vamos a donde dice establecer y le damos a aceptar, aplicar. Tenemos que cargar esto y le damos a aceptar. No, aquí te aparecerá una opción que aquí te aparecerá un cuadro. Ustedes solamente le dan a aceptar y le dan a aceptar aquí y te pedirá que reinicie el equipo. Ustedes le dan a reiniciar cuando el último comando, que es msconfig, y le damos enter. Aquí lo que tenemos que hacer es simple, no vamos a arranque. Aquí usted le saldrá en 30, usted lo pone en 10 y no vamos a opción avanzada. Ustedes lo tendrán así. Ustedes lo que tienen que hacer es dar palomear estas dos opciones y el número máximo que tengan aquí ustedes lo ponen al máximo. Si tienen 3 lo ponen en 3, si no tienen 4 lo tienen en 4, si tienen 2 lo dejan en 2, si tienen 1 no hará absolutamente nada. Yo como tengo 2 pues lo dejo en 2 y le damos a aceptar. Nos vamos a inicio del Windows. Aquí sí instalamos todo, menos el antivirus. Yo como tengo el 360 Total Security, te lo recomiendo mucho. Bueno amigos, le damos a aplicar, aceptar y aquí le damos a reiniciar. Yo no voy a reiniciarlo porque se me va a trancar la PC porque estoy grabando. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que te hayas suscrito a mi canal, ya que valores mi esfuerzo. Mire que me cuesta, paso mucho tiempo haciendo un video e instalar no sé explicarlo, poniéndolo en YouTube y en mis redes sociales. Bueno amigos, esto fue todo. Suscríbete, comenta y dale me gusta. Te dejo con mi amigo NB Gamer. Bueno amigos, chao. Espero que te haya gustado nuestro video, cómo acelerar tu PC parte 2. Nos vemos con la parte 3 de cómo acelerar el navegador, el internet, pues, cómo acelerar el internet más. Bueno amigos, chao.